Les invito a leer la palabra de Dios en esta hora, en el libro de San Juan capítulo 14. A donde usted quiera que usted esté en el día de hoy, lea conmigo la palabra de Dios en San Juan capítulo 14 y solamente vamos a leer el versos 27 en esta hora. Si tiene la Biblia conmigo, leamos juntos con gozo la palabra de Dios en esta hora. Dice la Biblia en San Juan capítulo 14 y versos 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El título del mensaje para esta semana y que continuamente tenemos que meditar toda nuestra vida también es la verdadera felicidad. ¿Por qué? Hay una felicidad que da este mundo, hay una paz que da este mundo, hay un descanso que da este mundo. Sí, realmente sí. Si tú le preguntas a las personas, ¿usted es feliz? La gente te responde, la gran mayoría, que sí es feliz. Pero realmente, si lo ves detenidamente, lo son así. El texto bíblico del día de hoy, en San Juan capítulo 14, Cristo habla a sus discípulos y le muestra que hay una paz en el mundo, pero también hay una paz que viene de Dios. Hoy disfrutemos del mensaje, meditando durante esta semana y orando de la verdadera felicidad. Quiero entrar en la introducción del mensaje del día de hoy. Y para esto en el mensaje, quiero que una vez más tengamos la palabra de Dios en mano y leamos el texto de Mateo capítulo 11. ¿Tiene conmigo la palabra de Dios? Dice la Biblia en Mateo capítulo 11 y solamente quiero que me acompañe a leer el versos 28 en esta hora. Así dice la Biblia en Mateo 11, 28. Venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hoy, viendo estos dos textos bíblicos, podemos llegar a una conclusión. Solo la Biblia nos enseña qué es la verdadera felicidad. Y usted me imagino que quiere saber esto también. Yo por muchos años también deseaba conocer esto. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que todo es aflicciones y ansiedades. Y la paz y la felicidad que siempre muchas veces tenemos es temporal. El día de hoy tenemos que ir a la respuesta de la palabra de Dios. La paz y el descanso verdadero, según lo que leímos el día de hoy, viene cuando mora Dios, cuando Dios vive en nosotros, cuando la palabra de Dios se cumple en nuestra vida. Pero pastor, ¿cómo es esto? ¿Sí? Esto es lo que nosotros debemos entender el día de hoy. Lo segundo es que las personas que tienen paz, felicidad y descanso dentro del Evangelio, naturalmente no causan problemas. Realmente no viven de acuerdo a la corriente de este mundo, ya que no causan problemas, ya que tienen la paz y el gozo y el descanso por el Evangelio. Cuando surgen problemas más, entonces se aferran a Emmanuel. ¿Sí? Esos aquellos que tienen la verdadera felicidad y paz disfrutan en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque en sus vidas están agradecidos por este evangelio que Dios le ha dado. Pero también una persona que tiene el descanso, el gozo y la paz verdadera, tiene victoria en las relaciones. ¿Sí? Esa persona no vive juzgando. Esa persona conoce la realidad del ser humano. Por eso tiene victoria. Y es más, no se deja llevar por lo que dirán o no dirán las personas. ¿Cómo puedo disfrutar de este evangelio, pastor, que Dios me ha dado, que es la verdadera paz, felicidad y descanso? Hay que orar. Señor, dame esa paz que tú has prometido y ese descanso. Orando de esta manera, usted puede vivir la verdadera vida de fe y así transmitirlo al mundo. El día de hoy, toma este tiempo para darle toda la gloria a Dios en este caminar, pero no olvidar que hay un descanso, hay una paz y hay un gozo verdadero que viene por causa del Evangelio. Quiero entrar al contenido de este tiempo. Y una de las personas representativas que más nos llama la atención en esta época en la palabra es de Pablo. Pablo es sinónimo de gracia. Usted sabe lo que es gracia, ¿no? Un regalo inmerecido. Y Pablo en todas sus cartas habla de esto. ¿Cuál era la oración y el clamor de Pablo cuando nosotros vamos a la escritura? Acompáñenme.
En Romanos capítulo 7, versículos 24, Pablo clama de esta manera: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta es la pregunta que hacemos. ¿Por qué Pablo llega a clamar de esta manera? ¿Qué es lo que Pablo comenzó a entender? A pesar que él tenía buenos estudios, una buena familia, tal vez vivía cómodamente, no queremos imaginar. Era fariseo, era maestro, pero Pablo dice que era miserable. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Hay algo en él que él comprendió. Esto es lo que nosotros debemos ver a través de lo que Pablo escribe. Pablo perdió toda esperanza, ¿verdad? Sí, Pablo ya no tenía una razón. Y la Biblia dice por qué. Lea el capítulo 7, el contexto, y el versículo 19, Pablo dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y del versículo 22 y 23, Pablo continúa diciendo: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Por eso nosotros como creyentes, como evangelistas, tenemos que estar agradecidos, porque nuestra debilidad, a pesar que tal vez no éramos los mejores, o tal vez teníamos mucho pasado de heridas o pecados, usted podría decir, pero Dios lo miró a usted, Dios lo escogió a usted. Sé que hay muchas debilidades porque yo también soy débil, yo también me equivoco como pastor. Y muchas veces podemos decir, yo quisiera hacer la voluntad de Dios, quisiera vivir bien, pero otras veces hago lo que no quiero. Y esto nos pasa a muchos. No olvide que venimos por el evento de la separación de Dios y venimos por el problema del pecado original. Por eso Pablo levanta una alabanza, continúa. Pablo levanta una alabanza, un agradecimiento que está escrito en todas esas cartas. Pablo vive feliz ahora, con la paz y el descanso, con esta confesión. Lea el versículo capítulo 7, versículo 25 de Romanos. Pablo dice al final: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Sí, me puedo equivocar. Sí, soy débil. Pero gloria a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por aquel que me salvó. Confiesa el apóstol Pablo. Y en todas sus cartas lo podemos ver el corazón que él tenía. Acompáñenos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 31. En la siguiente carta que Pablo dice en 1 Corintios 15, 31, estoy buscando, lea conmigo. En 1 Corintios 15, 31, Pablo dice de esta manera: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo a nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Tremenda expresión de Pablo. Pablo está reconociendo que cada día él vive dentro del evangelio, pero que cada día su vida es más y más entregado a este evangelio. Él muere cada día. Qué confesión más grande, ¿verdad? Pero no termina ahí. Dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, Pablo confiesa en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, de esta manera: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dios nos llamó, nos salvó por gracia. Pablo dice: yo soy el mayor pecador, decía Pablo. Yo no merezco la gracia de Dios. Mis miembros, mi vida, no. Mi vida dice que quiere servir a Dios. Mi mente dice, pero mi carne no. Pero gracias a Dios, doy a Jesucristo que está conmigo, que me ha salvado. Y para terminar, mire la carta de Filipenses. Pablo, que escribe en medio de la circunstancia de la cárcel. Pablo dice en Filipenses capítulo 1 algo importante. Por favor, no olvide que usted fue salvado por gracia. Usted y yo. Y por eso debemos vivir agradecidos. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 20, de esta manera:
conforme a mi anhelo y esperanza, en que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Alabamos a Dios. Realmente Dios nos ha escogido y nos ha salvado por gracia. En medio de nuestras debilidades y dificultades, Cristo se ha magnificado en nosotros. Y por eso Pablo dice en la cárcel, todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. El día de hoy sea nuestro título de oración. En medio de mi debilidad, Señor, soy salvo por gracia. No soy salvo por méritos ni por buenas obras. Soy salvo porque tú me has llamado. Y siendo así, ore para que Dios lo inunde de gratitud. Así usted pueda tener la paz, el gozo y el descanso dentro de este evangelio, como lo tuvo Pablo. Por eso podemos nosotros ver que Pablo en ningún momento tuvo temor a la muerte. Es más, Pablo estaba seguro de quién estaba con él. ¿Somos pueblo de Dios? Amén. Si somos pueblo de Dios, Él seguirá obrando en nosotros. Número 2. Entonces nosotros como hijos de Dios, que tenemos la verdadera felicidad, debemos comprender y entender qué es la salvación. ¿Usted entiende qué es la salvación? ¿Realmente? ¿Saben por qué? Porque muchos creyentes y muchas iglesias tienen un mal concepto de la salvación. Y de ahí parten mal. Es un pensamiento incorrecto si usted no comprende la salvación. Entonces, ¿qué es un mal concepto? El mal concepto que tienen muchos creyentes es que una vez que usted acepta a Cristo, todo le irá bien. Parece bueno, sí, Cristo tiene poder. Sí, Cristo es el solucionador de todos los problemas. Pero no, que eso no quiere decir que mi problema se va a solucionar de una vez. Muchos pastores y creyentes son engañados con este concepto incorrecto. Cristo es la solución de todo. Él es poder de Dios. Sí, pero eso no quiere decir que todo irá bien. Si quiere, entonces, ¿por qué no le pregunta a Daniel, a José, grandes hombres que fueron perseguidos en la historia? ¿Y qué decir de la iglesia primitiva? La iglesia primitiva que fueron apedreados, echados a los leones, fueron quemados vivos, hasta algunos fueron crucificados. Dígame, ¿quiere decir que la vida de fe de ellos era incorrecta? ¿Quiere decir de ellos que no tenían la salvación? Eso quiere decir que estaban bajos o tenían la fe incorrecta. No, ellos eran salvos, conocían el misterio de Cristo. Por eso, una vez que usted es salvo, no quiere decir que todo le va a ir bien, pero sí quiere decir algo, que nunca más estará solo. Usted es pueblo de Dios. Con este concepto, ¿qué es la salvación realmente? Usted debe ir. Primero, la salvación es Filipenses capítulo 1, versículo 6. Un versículo conocido, ¿verdad? El Dios que lo llamó usted, el que empezó la buena obra en usted, la salvación, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Eso no debe entender algo importante. Primero, como pueblo de Dios, Dios nunca más lo va a abandonar. Como pueblo de Dios siempre va a ir con usted. Una vez que usted aceptó a Cristo, será hasta el fin que irá con usted. Lo guiará y lo perfeccionará hasta el día de Cristo. Por eso, la salvación es mucho más que decir, acepta a Cristo y voy al cielo. Acepta a Cristo y todo me irá bien. Es saber de que Dios está conmigo en las buenas y en las malas, en mis debilidades, en todo. Él obrará en mí y me perfeccionará. Por eso muchos creyentes obreros claman y oran, dice, Señor, si yo oro a ti, todo me irá bien. Y es más, hasta creyentes le dicen a otros creyentes, hasta pastores le dicen, ora y todo te va a ir bien. Esto no es la salvación. La salvación significa que Él nos sacó de la oscuridad y nos sacó de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y en ese estado espiritual, que ahora ya no somos condenados, ya no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios, en medio de ese proceso, a pesar de nuestras debilidades y caídas, Él está con nosotros. Él salvó a un pecador como yo. Se llenó de amor, se llenó de gracia. Él es la gracia y el amor. Y Él está obrando con nosotros el día de hoy. Por eso, obreros,
Tengan agradecimiento por la salvación. Tengan agradecimiento porque Él nos sacó de la oscuridad y nunca más nos va a abandonar. Y es más, nos seguirá guiando hasta el reino eterno. Que hoy usted pueda disfrutar del reino de Dios en medio de las dificultades y un día ir al reino eterno de Dios. La salvación es que Él está con nosotros y nos va a perfeccionar. Lo segundo, la salvación es Emmanuel. ¿Sí? ¿Sabe lo que significa Emmanuel, verdad? Dios está con nosotros. Entonces, si usted puede disfrutar de Emmanuel, entonces disfrute de la oración. Así como usted disfruta de su pareja, así como usted disfruta de su familia o de sus amigos, ¿cómo lo disfruta? Con una buena comunicación. De igual manera, usted disfrute de Emmanuel con el misterio de la oración. Esta es la verdadera vida de fe, la verdadera vida cristiana. Es que toda mi vida, si es Emmanuel, toda mi vida también es la oración. Así que durante esta semana concentrémonos en la oración y en el campo, en los quehaceres, donde quiera que vayamos. Al conectarnos con la oración, disfrutamos de Emmanuel. Al concentrarnos en la oración, los estudios también irán mejor. Al concentrarnos en la oración, los negocios, Dios tomará el control. Al concentrarnos en la oración, inclusive podremos superar a los no creyentes. Así es. Ya no seremos engañados por las palabras de las personas, ni seremos engañados por los pensamientos o lo que dirán o no dirán, porque tenemos el misterio de Emmanuel que nos salvó y está con nosotros. Y este misterio, ¿qué significa? La oración. Por eso, antes de concluir, quiero decir algo. Así, así como Emmanuel, que Dios está con nosotros y está con usted, de igual manera, no podemos separar la oración. La oración es Emmanuel. La oración es disfrutar de Emmanuel. La oración es que Dios está conmigo. Conéctelo siempre con su vida. Que todo usted lo vea con la oración. Así usted puede disfrutar del misterio de la salvación completa y suficiente. Y podrá vivir agradecido. Y en los campos donde ustedes vaya, donde ustedes se conecten, podrá transmitir esta paz, este gozo y este descanso que viene de este evangelio. El día de hoy, como todos los días, usted pueda tener la verdadera felicidad y la verdadera paz que viene de este evangelio. Quiero concluir en este tiempo. Nosotros escuchamos mucho la palabra disfruta, ¿verdad? Escuchamos muchos creyentes que le dirán disfruta del evangelio. Pero ¿qué es esto? Cuando usted tiene un reloj nuevo, lo disfruta. ¿Cómo lo disfruta? Lo usa. Y cuando lo usa, es natural compartirlo cuando le preguntan la hora. Es normal. Cuando usted disfruta algo, es porque es suyo. Y cuando es suyo, naturalmente es feliz. Y a que es feliz, lo puede compartir. ¿Sí? Por eso disfrutar. ¿Qué quiere decir? Disfrutar es Emmanuel. ¿Sí? Disfrutar es salvación. Usted una vez salvo es para siempre. Y una vez salvo, ahora usted tiene el misterio de que Emmanuel, Dios está conmigo. Pero pastor, ¿cómo puedo disfrutar de que Dios está conmigo? Esa es una buena pregunta. Ahí Dios nos dio las llaves. Y estas dos llaves van juntas. Van completamente juntas. No la puedes separar. Porque ahí está la llave para disfrutar a Emmanuel. Para disfrutar cada día de la salvación que Dios me ha dado. Primero, la palabra. La palabra del púlpito. La palabra del mensaje que el pastor cada día con amor entrega a la iglesia. La palabra del mensaje de la corriente de la semana que nuestra iglesia o su iglesia da cada día. Esta palabra, hágalo suya. Esta palabra, créalo. Esta palabra es porque Dios se lo está dando a usted para la semana. ¿Y cómo puedo disfrutar de esta palabra? Le dije la primera. La segunda llave es que lo disfruto con la oración. Señor, te doy gracias porque hoy tú me has dado la verdadera felicidad. Te doy gracias porque tengo la paz y el descanso y el gozo del evangelio. Señor, permíteme cada día vivir como Pablo, agradecido por la salvación. En mis debilidades, a pesar que me equivoque, Señor, tú seguirás obrando, porque la salvación es que tú estás conmigo. Es tremendo, ¿verdad? Y si la salvación es que tú estás conmigo, tú no me vas a abandonar, Señor. Gracias por salvarme de la oscuridad y continuar conmigo, perfeccionándome hasta el día de Cristo.
que hoy pueda disfrutar la oración con Emmanuel. Así debe ser nuestra oración cuando lo conecta con el mensaje. Y disfrutando Emmanuel con la palabra y la oración, les aseguro algo. Convencido estoy que siempre tendrá seguridad. Siempre tendrá seguridad de la salvación. Vivirá feliz, vivirá con la paz y el descanso que proviene de Dios. Algo que tal vez sus pensamientos, tal vez algo que ni usted mismo pueda comprender. Porque esto es lo que dice Filipenses 4, que cuando nosotros entregamos nuestras ansiedades y preocupaciones, Él, por encima de mis pensamientos, Él obra absolutamente en Cristo Jesús. Que el día de hoy disfrute de la salvación, disfrute de esta verdadera felicidad y gozo y paz que da solo el Evangelio con la oración. Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias por mostrarnos el misterio de tu palabra, donde vemos todo lo que es Cristo, absoluto y completo para nosotros. Señor, guía a la iglesia, guía a los creyentes a vivir, Señor, como tú lo deseas en el campo. Que podamos vivir agradecidos por el regalo, Señor, que no merecíamos de la salvación. Pero ante todo recordar de que la salvación no se trata de mí, sino lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Y que podamos disfrutar de esta salvación con la palabra y la oración, Señor. Señor, te damos gracias por Emmanuel, que tú estás con nosotros hoy y todos los días, Señor. Te damos toda la gloria. Y oramos en el nombre de Jesucristo, oramos, Señor.